ocasión, este momento, se sube con nosotros el padre Colum, este irlandés, cristoólico empedernido, que nos va a contar un poco su experiencia de conversión. Nací en una familia muy religiosa y yo me emborraché por primera vez con 15 años, después de un partido de rugby de esos. No sentía nada más que un vacío terrible dentro. Me di cuenta de que los profesores que había tenido no eran hombres felices que realmente me inspiraban a nada. Los escritores que había estudiado tampoco eran hombres bastante, muchas veces miserables en su vida personal, ¿sabes? Sí. Y ella se puso así y con la mano así, yo tenía el brazo así, puso la mano encima de mi brazo y empezó a rezar invocando el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le dijera cosas sobre la situación interior mía, Sí. lo que yo necesitaba oír de Dios. Yo llevaba 13 años sin confesarme. Con 12 años o 13 años dejé de ir a misa cuando podía escaparme con mis hermanos o lo que sea. Cuando mis padres estaban vigilantes o lo que sea, pero cuando había una excusa, aprovechaba. Entonces, todo eso estaba totalmente fuera de mis parámetros, todo ese lenguaje. Y sí, me asustó mucho. Luego la amiga me llamó varias veces por teléfono porque yo sí decía después, esto es verdad, todo eso es verdad, todo lo que ha pasado ahí, eso es verdad. Y durante unos 3 o 4, o incluso a lo mejor 6 años, volví a ir a misa los domingos, pero no más. Y ella me llamaba varias veces para invitarme a ir a un retiro, para que hubiera un seguimiento y un desarrollo, un crecimiento. Pero yo intuía que si ahora lo puedo decir en lenguaje religioso, puedo decir que yo intuía que si yo hubiera seguido por ese camino hacia Dios, yo ya no iba a ser el centro de mi vida. Uh-huh. Yo lo entiendo así ahora y lo puedo decir así, y es así y era así. En ese momento era solo una intuición, que no, déjame. Déjame en paz, Sí, que yo estoy sí, a otras ahora cosas. voy a misa los domingos y todo arreglado. Pero no dejé de beber ni nada de eso. Eso lo cuento porque era una oportunidad, una encrucijada, y yo creo que cuando un alma se cierra a una gracia especial así, la cosa no sigue igual, va peor. Sí. Y yo sé que es así. Jesús lo cuenta en el Evangelio, le dice, si a un alma se le echa un demonio y no se le llena de cosas buenas, el demonio va al desierto, llama a 7 amigos 7 veces peor que él y vuelven y dice Jesús, y el final de esa casa es peor que al comienzo. Es como que el demonio redobla sus esfuerzos, no sé, pero a mí me pasó eso porque yo lo tengo muy claro que esos 5 años de 26 a 31 eran los peores de mi vida. ¿Qué pasa el 29 de septiembre de 1996 cuando usted tiene 31 años y va conduciendo en su coche? Cuéntenos, padre Colum. Para que vaya al grano, ¿no? Sí. Pues sí, porque... No se preocupe. Usted cuénteme lo del episodio del coche. Era así, vivía así. Había pasado la noche anterior, el 28. Había hecho una entrevista por la tarde en Dublín, luego con amigos por la noche y tal.
lo de siempre, y estaba volviendo a mi tierra, a mi ciudad, el domingo 29, y conduciendo. Ahora han mejorado mucho la carretera, pero entonces se hacía ese viaje en 3 horas y media o 4 horas, y ahora no recuerdo en qué momento del camino, pero estaba conduciendo, dirigí una pregunta a Dios. Estaba en una situación muy particular, tenía que ver con una chica, y si tenía que decir sí o no, y no sé por qué razón, pero pregunté a Dios qué tenía que hacer. Si era correcto lo que yo pensaba hacer o no. Y recibí una respuesta. Muy clara. Y entonces yo rechacé la idea, diciendo, joder, ¿de dónde viene esto? Ahora yo hablando con Dios y Dios hablando conmigo. Me estoy volviendo loco, porque había estado bebiendo mucho la noche anterior, y todo esto era una interrupción, una intervención de Dios, porque no era costumbre mía rezar ni consultar las cosas con Dios. De esos 5 años que eran los peores de mi vida, ese verano era el culmen. O sea, había tenido peleas con todo el mundo, con la chica, con mi familia, que se unió con la chica contra mí y tal. Y estaba muy solo. Mis amigos estaban todos en Estados Unidos, y por mi propio comportamiento yo había cortado todas las conexiones, estaba muy solo. Sí, había amigotes ahí en Dublín con los que podía emborracharme, pero eso ya no era amistad. Entonces sucedió eso, y yo intenté rechazar la idea. Yo creo que a lo mejor lo que me había pasado 5 años antes había dejado también su huella. Había sido una experiencia de fe, y sabía que Dios estaba ahí por si acaso algún día le necesitara. Y como sí le necesitaba, pues hice esa oración. Entonces dije, esto no es posible, que Dios me estuviera hablando. Y no sé cuántos segundos pasaron, y me encontré cantando una canción que había conocido cuando era niño, monaguillo, que decía, Freely, freely you have received, freely, freely give. Go in my name, and because you believe, others will know that I live. Nunca lo he hecho ante una cámara. Le ha quedado fantástico. Bueno, que significa gratis, gratis tú has recibido. Es de Mateo capítulo 10, gratis, gratis da. Ve en mi nombre, y porque tú crees, otros sabrán que yo estoy vivo. Y se me ponen los pelos de punta ahora mismo, que han pasado, ¿cuántos años? 16 años. Porque no era solo, la canción es una canción muy sencilla, casi infantil de sencilla, y yo ahí conduciendo, un borracho totalmente perdido, esclavo del alcohol y de los vicios, conduciendo ahí, cantando una canción así tan inocente y tal. Y en ese momento recibí una infusión de fe que cambió mi vida
un antes y un después. Y era tremendo. Como había sido monaguillo, yo conocía donde tenían en la iglesia, al lado de la iglesia, no dentro, pero al lado, un depósito grande de agua bendita, Sí. Para que la gente pudiera venir cuando quisiera con sus botellas para coger agua bendita para sus casas. Entonces, al llegar a mi ciudad, fui a la parroquia y me puse debajo y me lavé toda la cabeza y me eché agua pues, encima porque... Necesitaba limpiarse. Sí. Necesitaba purificarse. Sí. Tenía esa sensación de querer limpiarme y yo creo que eso es otro punto de mi niñez que me ayudó después, ¿sabes? Aunque me alejé de la fe, me habían enseñado que estas pequeñas cosas, siempre bendecirte con el agua bendita, salir de casa, entrar en casa y tal. Entonces, pasé un tiempo de meses de mucho peligro y a la misma vez de mucho gozo, porque es un tiempo muy peligroso el de la conversión, cuando uno ha estado tantos años viviendo muy alejado de Dios. La psicología tambalea mucho. Yo realmente pensaba, y no era yo el único, gente alrededor mío también pensaba que yo había perdido el equilibrio, y uno puede pasar. Fui a hablar con un sacerdote que durante esa época de 2 o 3 meses que iba a misa los domingos le había conocido. Ha fallecido hace 3 o 4 días, acabo de recibir noticias, pero yo le admiraba mucho desde lejos, porque tenía un vigor varonil que me causaba envidia y que me impresionaba. Entonces fui a hablar con él y le pregunté: mira, padre, me está pasando esto, creo que Dios me ha hablado. ¿Eso es posible? Y él me dijo: sí, es posible, pero Dios no. Cuando Dios te habla no te va a decir lo que a ti te gusta oír. Dios no se pone a bailar cuando tú tocas la flauta, me dijo. Dios te va a hablar, pero a lo mejor no te va a gustar lo que te va a decir. Lo que yo te aconsejo es leer las confesiones de San Agustín e irte al monasterio de los trapenses que hay en Mount Melleray, en el condado de Waterford, el condado vecino del mío. Pasar ahí un fin de semana en silencio, en oración, confesarte y leer las confesiones de San Agustín. Y eso fue una ayuda enorme. Estamos hablando ahora de octubre, noviembre, diciembre. Leí las confesiones de San Agustín con la boca abierta, literalmente. San Agustín describía con un lenguaje muy vivo, muy apasionado, todo lo que yo había vivido y estaba viviendo. Empecé a rezar mucho. Yo en ese momento había dejado la enseñanza y era lo que yo llamo mi fase Willy Wonka. ¿Tenéis Willy Wonka aquí en España? Sí, tenemos Willy Wonka. Porque ganaba la vida vendiendo chocolate, Sí. una empresa de chocolates que se llama Cadbury's, y yo tenía que viajar en coche de tienda en tienda haciendo las órdenes, ¿se dice? Sí, los pedidos. Sí. Y entonces estaba en el coche mucho tiempo, cada día. Y hay un obispo norteamericano que se llama el obispo Fulton Sheen, creo que ahora es venerable, y hay muchas cintas de sus charlas y sus meditaciones. Entonces yo pasaba mucho tiempo escuchándole a él en el coche,
cuando pasaba a una iglesia, tenía el deseo irresistible de aparcar y entrar y rezar y tal. Y una vez, al comienzo, quizá a mediados de octubre, me pasó eso, entré en una iglesia. Al comienzo yo pensaba, pues esto lo arreglo como la última vez, vuelvo a misa los domingos y empiezo a ser buena persona, creyendo que podría. Pero mirando a Jesús clavado en la cruz, me vino el pensamiento, si yo a este Dios, si a un Dios crucificado, yo intento responderle con 45 minutos el domingo por la mañana y nada más, es una ofensa más encima de todas las que ya le he hecho. Y entendí que si no es todo para un Dios crucificado, no es suficiente. Entonces, con eso me empeñé a ir a misa todos los días, a rezar todos los días. Tampoco era yo empeñarme, era que Él me tocó el corazón y yo me enamoré de Él. Y entonces me llenó Él de su amor y de su gracia, y así desde esa plenitud pude rechazar ya el alcohol. No era rechazar el alcohol para conocer a Jesús, no era capaz. Era Él que se dio a conocer a mí, comenzando en ese momento en el coche y luego con muchas gracias muy grandes a lo largo de esa fase. Y luego pues yo seguía yendo al bar de vez en cuando, pero cada vez menos, porque me aburría tremendamente. Me acuerdo que en una ocasión, la penúltima ocasión que fui al bar estábamos allí, llevábamos una hora hablando de un partido de fútbol. Yo me aburría terriblemente y a los que estaban ahí alrededor les dije, oye, ¿será verdad que Jesucristo era el Hijo de Dios y que murió en una cruz por amor a ti? Le dije a uno, dirigiéndome a uno. Que Jesucristo era el Hijo de Dios y que murió en una cruz por amor a ti. Y él se puso así asustado y dijo, se puso muy nervioso y luego volviéndose en sí, me miró enfadado y dijo, no se puede hacer preguntas así en el bar. Eso era la respuesta. Era un tabú. Yeah. Puedes hablar de fútbol, lo que quieras y más cosas, toda la noche, horas y horas y horas enteras. Pero no hablar de Dios, hablar del sentido de la vida, hablar de la posibilidad de que todo un Dios se ha hecho un hombre y se ha dejado clavar en una cruz por amor a nosotros, eso fuera. Entonces, un poco tiempo después, porque todos los demás también tenían la cabeza bajada y estaban en una sintonía total con él. Entonces yo, cuando vino un momento para ir al servicio, pues me fui, ahí no volví. ¿Cómo sale el Padre Colum de este bar, de este bucle, de esta vida un poco oscura y descubre que realmente quiere ser sacerdote? Ese momento que he contado con la cruz, que era una llamada a la totalidad, era, yo creo que ya parte del proceso de una llamada a la consagración. Sí. Y luego, al darme cuenta, después de tantos años esclavo de tantos vicios, cuando empecé a confesarme y a rezar, para mi sorpresa descubrí que yo era capaz de vivir en castidad. Entonces, el tema del sacerdocio volvió a ser una posibilidad real, porque no era una imposibilidad.
porque siempre yo lo consideraba... Usted siempre lo llevaba ahí. La Iglesia tiene razón en muchas cosas, pero eso de la moral es una cosa, de la moral sexual pide lo imposible, lo antinatural. Pues al ver con el poder de la gracia que yo podía vivir solo y casto, me abrió la posibilidad también de dar mi vida totalmente a Jesucristo, como sacerdote. Luego conocí a un sacerdote, padre Michael Fitzgerald. Esa misma amiga a la que he referido antes, ya habíamos renovado el contacto después de muchos años, y él me decía, hay un sacerdote ahí que le tienes que conocer. Yo decía, es que yo voy bien ahora tal, y estoy rezando. A mí déjame, padre. No necesito hablar con este hombre, porque ya iba a misa todos los días y tal. Yo ya me estaba encontré viviendo con en Dios. gracia. Fui a hablar con él, y es un hombre excepcional. Tiene una sonrisa que da paz, una mirada que da amor, y él me hablaba del sacerdocio. Y en un día cuando estaba trabajando en lo del chocolate, solía salir de la carretera para ir a un lago que conocía para tomar el bocadillo y tal. Y yo dije al Señor, mira, no has hecho nada más que devolverme la limpieza del alma y de la dignidad y la libertad y la paz y el gozo y la esperanza y tantas cosas que yo había despreciado. ¿Qué puedo decir sino lo que tú quieras, aunque sea para sacerdote? Y porque había aprendido que el Señor, cuando pide algo, es porque Él quiere que abres el corazón para que Él derrame sobre ti tantos dones. Había pillado ya la lógica de Dios. Y le dije que sí, sin condiciones. Entonces, como digo, este sacerdote tenía un grupo que se reunía para rezar cada semana, los miércoles por la tarde, y yo iba ahí. Entonces él me llamó aparte después y me dijo, ¿cómo vas? Y tal. Yo le dije, mira, padre, hoy mismo he dado un sí definitivo a la posibilidad de ser sacerdote. Y él había conocido el fundador de una comunidad recién fundada en la iglesia, el Hogar de la Madre, con las misiones de la defensa de la Eucaristía, la defensa del honor de nuestra Madre, especialmente en el privilegio de su virginidad, y la conquista de los jóvenes para Jesucristo. Y él me dijo esas 3 misiones. Y cuando yo le oí de sus labios esas 3 misiones, después de haber dicho ese mismo día mi sí, yo decía, es eso. El día siguiente fui a misa, yo mismo asustado de tanta certeza que tenía, pensando, esto ahora sí que me estoy volviendo loco, que yo ahora sé que tengo que ser sacerdote, y además con esta gente que ni siquiera conozco, es que me estoy volviendo un místico o lo que sea. Eso no puede ser verdad. Entonces en el Evangelio, era el Evangelio del la mies es rica y los obreros pocos, y el salmo responsorial era id a todas las naciones a proclamar el Evangelio. Y era una confirmación que me devolvió la paz. Luego fui a visitar esa comunidad, y cada momento era como estar en mi sitio, haber vuelto a casa. Y eso fue ya hace 15, 16 años. Me ordenaron en 2003. Llevo 9 años de sacerdote. El 20 de diciembre. Sí, y ni siquiera te he contado lo del vagabundo. Bueno, pero no se preocupe, padre Colum, que otro día nos encontramos, quedamos en cualquier estación y nos lo contamos. Muy bien, gracias. A usted, padre Colum.
Bien, amigos, comprobamos que realmente se sale, comprobamos que Dios nos rescata de ese bucle en el que a veces nos metemos, y hoy, con la compañía de nuestro pasajero que se ha subido esta tarde a este tren, nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias.